Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la anteúltima lección del quinto curso avanzado. Hoy iremos a la lección 14, Química espiritual, vibraciones densificadoras, acción de la vibración evolucionante en el proceso de sutilización, vibración redentora. Pero antes de empezar, iremos, como siempre lo hacemos, a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La vibración densificadora es vibración universal porque actúa en todos los planos. Al nacer, la vibración universal, vida no evolucionante, que evoluciona, trae en sí el germen de la vibración densificadora, que brota de ella en el momento en que la vibración vida no evolucionante, que evoluciona, comienza a actuar. A requerimiento de la ley de evolución, por reclamo de la vida evolucionante, que debe iniciar desde el plano espiritual al que es proyectada al nacer de la divinidad, la etapa de involución, primera etapa en la elíptica de su trayectoria evolutiva. La vida evolucionante, que al nacer es mente pura, necesita para involucionar ir absorbiendo vibraciones cada vez menos sutiles y también necesita absorber para su movimiento evolutivo en esos planos vibraciones que le proporcionan seres que constituyen núcleos en proceso de cristificación, que guían a la vida evolucionante recién nacida. La vida no evolucionante que evoluciona, es el medio, que en el comienzo fue constituyendo el plano, del cual absorben esas chispas divinas las vibraciones que les suministran los seres que deben guiarlas y protegerlas. A la par, absorben vibración densificadora que en el plano se encuentra en el justo punto en que es necesaria para que esas chispas divinas vayan paulatina y progresivamente involucionando en su proceso evolutivo ya estudiado. La vida no evolucionante que evoluciona, constituye básicamente los planos en descenso, acompañada de la vibración densificadora, que contribuye en el aspecto de la densificación necesaria a la vida evolucionante, en la medida exacta que la ley de evolución determine. La vibración densificadora no es producto de lo que denominamos química espiritual, y en la constitución de las formas en los planos físicos actúa sobre conjuntos de las vibraciones que son producto de la química espiritual, que combinados entre sí constituyen otras vibraciones, determinando la mayor o menor sutileza de las formas.
Los elementos básicos de las formas han sido constituidos en el estado más sutil. Después, al manifestarse en un mundo físico como el nuestro, adquieren otro estado menos sutil, gaseoso, líquido, sólido, cuando debe constituirse una forma determinada con elementos ya en forma. Al combinarse estos, actúa la vibración densificadora y además la vibración de cohesión reclamada, producida en lo que denominamos química espiritual, para mantener la nueva forma. La acción es siempre acorde con el reclamo de la vida evolucionante. El reclamo de necesidad de la vida evolucionante, de acuerdo con la ley de evolución, determina la mayor o menor intensidad de la acción de la vibración densificadora. Ese reclamo lo recibe, por ley de evolución, la vida no evolucionante que evoluciona. Cuando llega, en el proceso evolutivo en un mundo, la etapa de la sutilización, la intensidad de la acción de la vibración densificadora debe ir disminuyendo y las formas en ese mundo van siendo más sutiles. Pregunta: ¿cuál será el proceso mediante el cual se iniciará la sutilización de todas las vibraciones físicas en positivo en el mundo? Explicación: todas las vibraciones físicas, visibles e invisibles, son vida no evolucionante que evoluciona. O sea, energía universal que, respondiendo al reclamo de las necesidades evolutivas de la vida evolucionante a través de lo que denominamos procesos químicos o química espiritual, origina vibraciones que se encuentran en nuestro mundo en vasta diversidad de frecuencias y ondas vibratorias, conformando todos los aspectos físicos, visibles e invisibles, que en él existen. En esos procesos químicos producidos, la vibración densificadora actúa combinándose con las otras vibraciones para conformar los diferentes aspectos físicos reclamados y determina la densificación exacta que, en el punto requerido, adquiere el conjunto vibratorio que debe constituir cada aspecto físico, de acuerdo con el reclamo de la necesidad evolutiva. Cuando la vida evolucionante debe comenzar a trabajar en un medio vibratorio cada vez menos denso, pues entra en la etapa evolutiva de sutilización, en el mundo en que debe experimentar deberá estar iniciándose también la sutilización de todas las vibraciones físicas, visibles e invisibles, dentro del proceso de la evolución en él. La sutilización corresponde a la etapa de evolución propiamente dicha y conduce evolutivamente hacia la espiritualización. En ese momento evolutivo y acorde con el plan superior de evolución universal, llega a ese mundo la vibración evolucionante, que deberá comenzar el proceso de sutilización en todo lo físico, visible e invisible. Para ello, la vibración evolucionante inicia la disociación de los factores vibratorios de densificación, vibración densificadora y vibración de cohesión, los cuales desde ese momento
van abandonando paulatinamente los conjuntos vibratorios que conforman los diferentes aspectos físicos que, debido a la disociación de los factores vibratorios de densificación, comienzan un proceso progresivo de sutilización, todo acorde con la ley de evolución. A la par, sus frecuencias y ondas vibratorias van modificándose al invertirse la acción de los factores de densificación, pues al ir disasociándose, su acción es cada vez menos densificadora, tornándose, en consecuencia, sutilizadora en los aspectos físicos antes conformados. Como en esa etapa de la evolución en el mundo, las necesidades de la vida evolucionante son diferentes, determinadas vibraciones incluidas en los aspectos físicos que entran en proceso de sutilización no son ya necesarias y, en consecuencia, también se disocian, dirigiéndose hacia su punto de origen o hacia el punto del universo que la ley determine, respondiendo a reclamos de evolución. Debemos tener presente que la acción de la vibración evolucionante no es destructora. Esa vibración ha comenzado a llegar a la Tierra en estos momentos porque, de acuerdo con el plan de evolución universal, este es el momento en que debe comenzar a realizarse su acción sutilizadora en todas las vibraciones físicas del mundo. Los primeros efectos significarán un proceso de purificación en lo físico que permitirá a la vibración evolucionante comenzar la sutilización acorde con la ley y, por lo tanto, siempre en positivo. Pero en aquellos aspectos en que la sustancia física está ya saturado de vibración negativa, como no resistirá la acción sutilizadora de la vibración evolucionante, que no puede ser resistida ni neutralizada, se destruirá. La vibración evolucionante solo iniciará el proceso de sutilización de la sustancia física en positivo. Su acción sobre lo físico no purificado, es decir, aún en negativo, lo destruirá, y su acción en lo físico positivo iniciará en ello un proceso de sutilización acorde con la sutilización que impone la ley de evolución. Dadas las condiciones negativas de lo físico en nuestro mundo, han encarnado y encarnarán en él grupos numerosos de seres espirituales de mayor evolución para trabajar en la purificación de los planos físicos invisibles, desde los cuales se origina o fortalece la negativización de lo físico. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Nos vemos enseguidita.